Muchísimas gracias a todos los organizadores de este magnífico evento, sobre todo gracias a ti, Juan Carlos, por esta labor increíble y titánica que estás realizando para todos nosotros, a todos los médicos de América Latina. Vamos a hablar un poquito sobre las heridas. Vamos a hablar de forma que nos sintamos en confianza, de que ustedes quieran hacerme todas las preguntas que deseen y de la forma más sencilla posible, porque quiero que todo esto que vamos a hablar en el día de hoy, pues realmente se lo lleven a casa y que puedan aplicarlo inmediatamente. Hablar sobre las heridas es hablar sobre un tema apasionante, sobre todo a las personas que nos gusta esto del tema de las heridas. Y si las queremos clasificar, pues podemos clasificarla en función del tiempo de evolución de las heridas. Podemos hablar de heridas agudas, aquellas que el tiempo de evolución es un tiempo corto, mientras que las heridas crónicas, como su nombre lo indica, pues persisten durante un periodo de tiempo pues mucho más prolongado. El tema que nos compete en el día de hoy, que son las heridas agudas específicamente, se van a caracterizar porque el tiempo de esas heridas, el tiempo previsto para ellas completar su curación, pues es ese tiempo que tú esperas y que no presentan complicaciones. En esta imagen que ustedes ven acá, vamos a hablar de cómo se clasifican las heridas. Dentro de lo que son las heridas agudas, hay diferentes tipos. Tenemos heridas cortantes, tenemos heridas contusas, punzantes, raspaduras, abulsivas, magulladuras, hay por aplastamiento y hay por quemaduras. Vamos a verlas un poquito en detalle. En esta imagen yo creo que a todos nos es familiar que alguna vez nos hayamos cortado con una lata cuando estamos en la casa, sobre todo en nuestros países que no nos gusta utilizar el abrelatas, sino que nos encanta utilizar un cuchillo y abrir la lata. Pues este es un ejemplo muy claro de lo que es una herida cortante o una herida incisa. Esas son las heridas que están producidas por objetos que son afilados, como es la lata que vemos acá, por vidrios, por cuchillos, por un bisturí cuando estás haciendo los procedimientos, y que pueden seccionar lo que son los tendones o lo que son los músculos. La hemorragia, en este caso específico, puede ser muy escasa, puede ser moderada o puede ser abundante. ¿Qué pasa cuando un paciente con diabetes presenta una herida? Primero, la sangre es muy alarmista. Todo el mundo que ve sangre se asusta. Entonces, en el paciente con diabetes específicamente, tenemos que ver si son en los miembros inferiores, ver si estos miembros inferiores no están afectados por un trastorno circulatorio. En el caso de que el paciente tenga un problema circulatorio, esta herida no va a tener ese sangrado que tú esperas. Si el paciente no tiene trastorno circulatorio, no vas a tener ningún problema, porque va a ser un sangrado bastante abundante y la sangre de por sí, como les decía, es bastante escandalosa. Depende mucho también de lo que son, de la ubicación, del número, del calibre de los vasos que se han seccionado. Y como en la imagen pueden ver, puede ser lisa, puede ser profunda, puede ser mellada, también puede afectar tendones, puede afectar músculos, ligamentos, huesos, en fin. Dependiendo del lugar anatómico vas a tener una herida más grande o una herida más pequeña cortante. Una herida no está limpia porque no aparezca sucia. Tomemos eso en cuenta. El hecho de que tú no le veas ningún cuerpo extraño a esa herida por la lata, que piensas que ya se cortó y el paciente no tiene nada en su interior, no significa que la herida está limpia. Todas las heridas hay que lavarlas. Y vamos a evitar introducir, por ejemplo, si tenemos un poquito de epitelio, que son una parte del tejido, trata de no reintroducir ese epitelio dentro de la herida, porque no la has lavado correctamente y porque ya ese epitelio que se seccionó, ya ese epitelio que no está, jamás debe de reintroducirse esas partes expuestas del cuerpo, porque lo que estás produciendo es mucho más lesión. Muchas personas me preguntan que si me pongo el toxoide tetánico solamente porque me corté con una lata, porque es metal. No, todas las heridas, sobre todo las heridas que son muy contaminadas, las heridas que ocurrieron en accidentes de tránsito, las heridas que tienen tierra, necesitan colocarse lo que es el toxoide tetánico. ¿Qué te hace el toxoide tetánico? El toxoide te va a estimular lo que es la producción de anticuerpos protectores de una enfermedad específica que es el tétanos. Y el tétanos obviamente está producido por una exotoxina que es el bacilo tetánico. Exactamente, está difundido en toda la naturaleza. Entonces, él prolifera en lo que son condiciones de anaerobiosis. Significa que se introduce en el organismo a través de una lesión. Es la única forma que vas a tener tétanos. Entonces, nosotros podemos en nuestros pacientes utilizar
con diabetes utilizar lo que es el toxoide tetánico. En este tipo de lesiones, la mayoría de los casos en las personas con diabetes, con tétanos, van a ocurrir después de la contaminación del corte o de la lesión punzante, porque el paciente no percibe la lesión. Recuerden que el paciente con diabetes tiene neuropatía. Y hablábamos en ocasiones, en muchísimas ocasiones, y ustedes hablaron durante todo el congreso, de que la neuropatía es ese daño que se produce en los nervios de las personas con diabetes. Estamos hablando de que el dolor es el regalo que nadie quiere. Cuando a mí me quitan el dolor, me quitan la señal de alerta de que algo ocurre. Entonces, lamentablemente, si viene la lata, si viene un clavo, si viene un cristal, pues yo no me voy a dar cuenta porque perdí el regalo del dolor. Perdí lo que me avisaba que algo estaba pasando. Muchas veces cuando es una herida sencilla, pues y no hay la puerta de entrada, es una puerta de entrada sencilla, el paciente no va a presentar un sangrado visible. Entonces, lo dejamos de lavar, el paciente no lo percibe y entonces ahí es que viene la infección. La infección pasa a planos más profundos, incluyendo puede llegar a hueso. Entonces, ahí es donde tenemos que tener pues mucho más cuidado. Por eso a nuestros pacientes con diabetes les decimos que jamás se me quiten los zapatos, a menos que sepan que el ambiente donde están es un ambiente que está suficientemente limpio para poder hacerlo. Vamos a hablar un poquito ahora de heridas que no son cortantes. Vamos a hablar un poquito de lo que son las heridas contusas. En estas imágenes ustedes van a ver dos tipos de heridas contusas. Las heridas contusas son ocasionadas casi siempre por el impacto de un objeto sobre tu cuerpo. En estas heridas, por lo general, y ustedes pueden ver en la imagen, que los bordes son completamente irregulares y puede presentar un hematoma. No necesariamente hay una rotura de la piel. ¿Qué produce una herida contusa? Pues pueden ser piedras, pueden ser palos, pueden ser golpes de puño, pueden ser objetos que son duros, objetos que son romos. Entonces, va a producir ese dolor y ese hematoma característico de estas imágenes que ustedes ven acá. Es la resistencia que ofrece el hueso ante el golpe o el área donde se ha golpeado. Y también la resistencia que ofrecen los tejidos blandos. Las heridas, nosotros podemos clasificarlas, las heridas que son por contusiones, dependiendo de la intensidad de ese impacto y de la gravedad, que va a ir desde una contusión leve, desde una contusión moderada o desde una contusión que ya es mucho más grave. Y asimismo lo clasificamos. La clasificamos en leves, en moderadas o graves y las clasificamos en, obviamente, primer grado, segundo grado y tercer grado. Vamos a verlas una a una. La primera que ustedes ven en la imagen de aquí, le van a ver los bordes irregulares al igual que la imagen de acá. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen y esta imagen? Que la primera es una contusión de primer grado o lo que es una contusión mínima. Esta contusión no se considera como una contusión de riesgo porque no tiene tratamiento. Entonces, debido a que ese golpe lo que va a hacer es que va a romper esos pequeños vasos capilares que van a provocar ese enrojecimiento que ustedes ven acá, local de la zona, que llamamos eritema. Entonces, ese eritema va a desaparecer solo al cabo de unos minutos. No requiere de tratamiento y por lo general, pues no es una lesión dolorosa. Al cabo del tiempo, el paciente puede sentir un cosquilleo, como por ejemplo cuando alguien te da una bofetada. Digo, a mí no me han dado una bofetada y espero que a ninguno de ustedes hayan dado una bofetada tampoco, pero se siente como un calambre cuando ocurre y desaparece espontáneo, no tienes que tratarlo. Cuando hablamos de contusiones leves, como esta imagen que ven acá, pues sí causa lo que es la rotura de más vasos capilares sanguíneos locales, superficiales en la piel, y aparece ese colorcito que ustedes ven ahí, cardenal, como un rojo violáceo, como un rojo que va cambiando sí a violáceo y luego se va tornando amarillento cuando va pasando. Esto es producido por lo que es la sangre que sale fuera del sistema circulatorio. Esta herida sí hay dolor. Si el paciente no tiene neuropatía, en esta herida sí hay dolor, sobre todo cuando tú tocas al paciente, al tacto. Y conforme pasan los días, como le decía, se produce como una degradación de las células sanguíneas y la lesión pues va cambiando de color, va pasando del rojo al amarillento y finalmente desaparece al cabo de unos 4 o 5 días.
Un ejemplo típico de una contusión que llamamos contusión moderada, pues de la contusión que llamamos una contusión de primer grado, pues entonces es cuando una persona, por ejemplo, como les decía, da un golpe o tiene un golpe en la rodilla. En la rodilla, cuando tienes un golpe en la rodilla que te hace ese tipo de lesión que es dolorosa, puede desaparecer. Las contusiones moderadas ya es otro tipo de contusiones, que es una contusión que llamamos una contusión de segundo grado. ¿Qué es lo que pasa con la contusión de segundo grado? El impacto, por supuesto, es mucho más fuerte, los vasos sanguíneos son más grandes, el sangrado es mucho mayor, el hematoma es un hematoma grande, es un hematoma macro. El dolor en la zona, no solamente al tacto, sino también que se va a hinchar, una coloración morada mucho más grande. Y la razón por la cual el rojo, que era algo que quería decirles ahorita, la razón por la cual ese rojo va cambiando de color y pasa al amarillento es porque se debe a una reacción química propia de la sangre. La hemoglobina tiene una parte metálica y tiene una parte proteica. Entonces, cuando los glóbulos rojos se oxigena esa hemoglobina, es la que aporta ese color rojo característico de la sangre, pero en la presencia del hierro de esa molécula es que ocurre ese color rojo. Cuando van pasando los días, por supuesto, esos glóbulos rojos del hematoma comienzan a destruirse. La hemoglobina, a través de un montón de reacciones químicas, pasa a ser lo que conocemos como bilirrubina. Y todos conocen la canción de Juan Luis Guerra que dice que me sube la bilirrubina. Bueno, pues definitivamente al principio, antes de que se forme la bilirrubina, la hemoglobina ya está descompuesta, predomina entonces el color azul. Y por eso con el tiempo, pues va pasando y quien va predominando entonces es la bilirrubina. Bien, entonces, terminando con los colores, ¿verdad? Vamos a ver otro tipo de contusión. Estamos viendo ahora lo que es una contusión, como les estabas hablando de lo que es una contusión ya un poquito más fuerte, que son las contusiones graves o lo que es las contusiones de tercer grado. Aunque el golpe no dañe, tomen en cuenta, aunque el golpe no dañe y no rompa la superficie de la piel, como ocurre en los esguinces o en el trauma, cuando es por un bat de béisbol o cuando es no sé por qué el quinto dedo, a todos por alguna razón tropezamos con una pared y nos llevamos el quinto dedo. Dicen que está creado para eso. Aunque ustedes no vean que se rompe la piel, pues la sangre deja de irrigar esa zona y va a producir que los tejidos desvitalizados aparezcan. Son tan importantes que este tipo de lesiones, aunque tú no le veas sangre, aunque la herida no esté abierta, puede haber una fractura en el interior. Cuando ustedes vean este edema, cuando ustedes vean esa coloración violácea como tal, nunca dejen de hacer una radiografía. En este tipo de golpes, por lo general, va a ocasionar fracturas y daños en órganos internos. Bien, hablemos de una de las heridas que más nos interesa, sobre todo en las personas con diabetes que han perdido la sensibilidad, que son las heridas punzantes. Es el paciente que va caminando por la playa, aquí hace mucho calor y a todos nosotros nos encanta la playa, pues nos gusta caminar en la playa descalzos. Entonces, al no tener sensibilidad y caminar por las playas descalzos, encontramos muchos objetos que pueden ser causantes de lo que es una herida punzante. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que esta herida, la hemorragia en una herida punzante, dependiendo de lo que sea que te ha clavado, pues el orificio de entrada es muy poco aparente, como pueden ver aquí en la imagen. El sangrado también es escaso, de hecho, depende de lo que entre y salga, si es pequeño, si es grande, entonces vas a tener una mayor o menor cantidad de sangre. Para mí, las heridas punzantes, y se lo digo de corazón, son las heridas más peligrosas que hay, porque suelen ser profundas. Es todo el peso de tu cuerpo que cae sobre el objeto que está produciendo la punción y puede tocar hueso. O sea, pueden ser tan profundas que pueden producir hemorragias internas y el peligro de infección es mucho mayor, porque la acción que tú tienes de la limpieza normalmente cuando tú ves sangre, no la haces, porque la sangre que sale al exterior es muy poquita, como es el caso de este paciente que ven acá, que lo que produjo esa herida es ese pedacito de metal que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Cuál es el tipo de complicación de estas heridas? Pues
finalmente, uno de los que se puede presentar es el tétanos que estamos hablando anteriormente. Si el objeto punzante lesiona hueso, el hueso puede infectarse. Ustedes saben que hueso que se expone a una infección es un hueso que tenemos que quitarlo. Y eso es lo que queremos evitar en nuestros pacientes. Se produce entonces lo que conocemos como osteomielitis y ahí es que vienen entonces lo que son las amputaciones. El paciente con diabetes es un paciente que necesita revisarse los pies todos los días por la pérdida del regalo del dolor, que es la neuropatía. Si el paciente que tenemos en pantalla no se revisa los pies y tiene una herida punzante, al cabo de 2 semanas empiezan unos síntomas de fiebre, el paciente ve que su glicemia no se controla, tiene una hiperglicemia sostenida que no hay forma de bajarla, y entonces el paciente llega donde ti muy tarde. Está llegando cuando han pasado probablemente 2 semanas después de la lesión y ya ha abarcado lo que son los tejidos más profundos. Entonces ahí es donde el paciente puede llegar a lesión de hueso más rápido de lo que se imagina. Y es el clásico paciente que te dice, doctora, pero que eso pasó hace 2 semanas solamente, eso pasó hace muy poco. Y lo que entró, salió. Yo vi el clavo cuando salió, yo vi el pedacito de metal, o yo vi el pedacito de cristal, y salió. Entonces no puede ser que usted tenga que amputarme un dedo porque yo tengo una infección de un objeto que apenas entró y salió. Lo que pasa realmente es que la lesión fue tan inmediata que rozó hueso y lamentablemente no se le puso atención. Hay un tipo de heriditas también que ocurren cuando son espinitas o cuando son espinas de cactus, por ejemplo, o los fragmentos de la fibra del vidrio de ese vaso que se cayó en la cocina y lo que queda es un pedacito de vidrio que nadie percibe. Ese tipo de objetos son mucho más difíciles de sacarlos porque cuando tú quieres agarrarlo con la pincita, lo que hace es que se destruye. O sea, son bastante difíciles de sacar, son muy frágiles. Entonces, lo que debes de hacer, y este es algo en mi experiencia personal que te lo digo, es que utilices un poquito de cinta adhesiva sobre el lugar que tiene donde tú sabes que se ve el puntito de la espinita, donde tú crees que está el vidrio, colocas un poquito de cinta adhesiva y luego las retiras. De manera que puede levantarse fácilmente las espinas, pues estas se pegan a la cinta y puede ser cualquier tipo de cinta adhesiva, no te estoy diciendo que sea una cinta estéril ni mucho menos, porque ya la parte de lo que es extraerlo ya nos corresponde a nosotros como médicos, ¿sí? ¿Qué más les digo sobre esta herida? Siempre utiliza lo que es un instrumento estéril y haz una prueba que se llama Probe to Bone. Cuando ya tú tienes el orificio de entrada de las heridas punzantes y puedes delimitarlo y puedes utilizar una pincita para abrirlos, trata de hacerlo para que hagas la prueba de Probe to Bone, que es probar a hueso. Si ese instrumento estéril que estás utilizando toca hueso, ese es un paciente que tienes que ingresarlo, independientemente de que no veas rubor, ni que veas calor, ni que veas ningún tipo de secreciones. Vamos a ingresarlo y vamos a tratar ese hueso con tiempo. Hay un tipo de heridas que a mí me toca mucho en lo personal, que son las lesiones producidas en el adulto mayor. El adulto mayor para mí merece todo el respeto del mundo porque creo que todos tuvimos una mamá, tuvimos un papá o tenemos una mamá, tenemos un papá y lamentablemente no tenemos un personal para atender lo que es el adulto mayor. Las lesiones que son, que le dicen en otros países raspaduras o escoriaciones o abrasiones, también le decimos quemaduras. Es un tipo de quemadura por fricción. En nuestros países se llaman quemaduras por fricción. Y son estas producidas cuando ese adulto mayor tú quieres trasladarlo de la silla de rueda a la cama o del baño a la cama. Entonces el paciente sufre porque es una piel que está sumamente frágil, es una piel muy delicadita, parecida a lo que es la piel de cebolla. Y son producidas por esa fricción o rozamiento de la piel con cualquier tipo de superficie. No tiene que ser una superficie irregular, no tiene que ser una superficie punzante, puede ser cualquier tipo de superficie, porque su piel es una piel muy, muy frágil. Y tú necesitas que haya roce entre dos superficies
estando por lo menos una de ellas en movimiento, que es la piel del paciente, va a estar en movimiento, mientras que la otra está estática. Entonces, lo que transforma la fuerza cinética del paciente en energía calórica y va a ocasionar entonces que el paciente tenga una lesión similar a lo que es una quemadura, por eso la llamamos quemadura por fricción. ¿Qué pasa en esta lesión que ustedes están viendo acá? Ustedes ven que se ha perdido esa capa superficial de la piel, que es la epidermis, y el tipo de dolor en esta paciente, que es una paciente que sí tiene sensibilidad en sus extremidades superiores, pues van a ver que esa capa que se ha perdido, esa capa superficial de la piel, va a tener una hemorragia escasa. No es una ampolla, es una fricción. Es el paciente que la piel se ha perdido por el roce que ha tenido con cualquier tipo de instrumento, con cualquier tipo de objeto. En el caso de ella específicamente, fue por una mala técnica de lo que es la práctica de movilización inadecuada al subir a la cama de la paciente. Otro tipo de lesiones, fíjense que en esta lesión casi no hay sangrado y esa piel, ese tejido que ves aquí, es un tejido que tú no puedes volver a colocarlo, no puedes introducir las partes externas que ya se han lesionado, introducirla nuevamente dentro del cuerpo porque ya esta piel no te va a servir de nada. Entonces es una piel que tú tienes que retirarla completamente y dejar la parte expuesta para tratar esa parte que es la parte expuesta. Eso es lo que se llama una lesión por fricción. Pero hay algo que se llama cizalla. Yo no sé si ustedes conocen lo que es la cizalla. La cizalla es este instrumento que ustedes ven aquí, que es lo que utilizamos, a los que nos gustan las plantas, lo que utilizamos para cortar los tallitos de los árboles o las máquinas que cortan el papel. La cizalla en sí funciona como una forma similar a la tijera. O sea, los filos de ambas cuchillas hacen cizalla. Tiene que haber un filo fijo mientras el otro se desliza sobre lo que es la hoja de la cizalla para que pueda crear un corte y la fuerza que se ejerce sobre esos dos brazos, la tracción hace que se rompa separando en dos lo que pasó, ¿no? Lo que querías cortar. Lo importante es que hay un brazo fijo y el otro es el que hace lo que es la fuerza del cizallamiento. ¿Qué pasa con el adulto mayor que yo les mencionaba anteriormente? Nosotros tenemos una presión máxima de lo que llamamos oclusión ocular. Para que un capilar se ocluya, tú tienes que tener una presión máxima de 20 milímetros de mercurio. Señores, 20 milímetros de mercurio, yo les puedo decir a ustedes que basta con hacer esto. Yo hago presionar mi pulgar, son 20 milímetros de mercurio. Si yo presiono el pulgar por más de 2 horas en una presión que no duele, que simplemente me ha enrojecido el área, eso me basta. Esa presión de 20 milímetros de mercurio sostenida me basta para que empiece un problema de necrosis en ese paciente. ¿Qué ocurre? Niveles de presión de contacto entre la piel y una superficie de apoyo son mucho mayores que lo que son 20 milímetros de mercurio. Y a medida que nosotros nos vamos acercando a una prominencia de hueso, pues estos valores van a ir aumentando. Nosotros, por lo general, ahora mismo yo estoy sentada en una posición. Todos nosotros estamos constantemente expuestos a presiones que están por encima de los 20 milímetros de mercurio. Yo estoy sentada ahora en una posición. Dentro de un ratito ya yo empiezo a sentir calambres. Pero, ¿qué hacemos? Ejercemos cambios de movimiento. Entonces son cambios automáticos, son cambios espontáneos de posición para evitar esa presión, porque cuando esa presión ocurre tú empiezas a sentir calambres, te molesta. Entonces, sin darnos cuenta, evitamos el cierre de los capilares. Cuando no lo hacemos, se pone en marcha lo que es una reacción de defensa natural que llamamos hiperemia reactiva. La hiperemia reactiva es cuando, por ejemplo, tú cruzas las piernas una sobre otra y vas a ver que hay un rojito que se forma por el tiempo que tienes al cruzar la pierna una sobre otra. Eso es lo que se llama hiperemia reactiva. Si nosotros ejercemos presiones superiores a esos 20 milímetros de mercurio en un área limitada por un tiempo prolongado, se inicia lo que yo les decía, un proceso de isquemia.
O sea, se impide la llegada del oxígeno y de los nutrientes al lugar donde tú estás generando esa presión, y entonces vas a tener una degeneración de los tejidos, por lo que es la respiración anaerobia, hasta que llega lo que llamamos como necrosis o muerte celular. Voy a presentarles una tablita donde yo creo que lo pueden ver un poquito más fácil. Primero les menciono lo que es la hiperemia reactiva, ¿no? La sangre vuelve a fluir tras tú quitas la pierna o tú quitas lo que está presionando, entonces vuelve a fluir los tejidos, vuelve a fluir la sangre en los tejidos tras retirar la presión, pero te deja ese rojito que ves cuando tú retiras eso de ahí. Entonces, hay una hiperemia que no palidece, que es la hiperemia cuando se interrumpe definitivamente la circulación capilar. Entonces, ahí tú vas a ver que es un rojo que no se quita. Es un rojo que por más que tú limpies o pongas cremas, ese rojito no desaparece. Cuando ya ocurre la hiperemia, esa hiperemia que no palidece, entonces estamos hablando de que empieza un proceso de edema, de que ya hay una lesión real de los vasos sanguíneos, y los capilares pues se rompen y dañan además, lo que son los vasos linfáticos. Una vez que ocurre esto, pues obviamente la necrosis va a producir, lo que es esa falta de oxígeno va a producir necrosis, y la necrosis no es más que la muerte celular con destrucción y decoloración de esa área que vemos aquí. Ya vamos a tener una úlcera visible cuando definitivamente el tejido se ha destruido. Ya hay destrucción tisular, entonces vamos a ver una herida muy característica que puede ser negra como carbón, como puede ser una herida blanca, esponjosa, con apariencia de esfacelo. Hablar de esfacelo, para que me entiendan mejor, el esfacelo es como ese tejido que parece como una fibra blanquecina, que ni es amarilla ni es blanca completamente, sino que es blanco-amarillenta, es el color que le puedes decir, y ese esfacelo es un tejido desvitalizado totalmente. El simple hecho de que el paciente esté sometido a esa presión constante hace que disminuya el 20% del flujo arterial profundo. De ahora en adelante, no sé si tengo suficiente tiempo, creo que me falta un poquito. Ese 20% del flujo arterial profundo que ya se ha disminuido porque el paciente está en una posición, cuando tú aplicas la fuerza de la cizalla que mencionábamos anteriormente, solamente la fuerza de la cizalla va a duplicar subsecuentemente lo que es el efecto lesivo para los tejidos irrigados sobre dichos vasos. La presión constante en la misma posición, la presión del hueso, esa presión vertical. El cizallamiento, para que ustedes me entiendan bien, el cizallamiento va a ser una fuerza interna tangencial. O sea, esa fuerza tangencial de los planos de los tejidos blandos y óseos, en el caso de esta paciente, que es el tejido, que es el hueso sacro, va a producir desgarros. Y consecuencia, por ser una fuerza cortante, va a realizar destrucción interna de todos esos tejidos que ustedes ven acá. Cuando el tejido se destruye de tal forma que crea un orificio, de manera tal que yo pueda introducir cualquier instrumento, incluyendo mi dedo, ya tú puedes imaginar que esa úlcera es indeterminada. O sea, va a haber un daño tan grande de los tejidos profundos que probablemente lleguemos a hueso en un paciente que está encamado por simplemente no movilizarlo. Es triste ver que nuestros adultos mayores o los pacientes que están ingresados en nuestros centros de atención tengan que sufrir de lo que son las úlceras por presión o las úlceras por cizallamiento. En otros países, lamentablemente, esto es demandable. En nuestros países nadie dice nada y ya se ve como una costumbre, como una triste costumbre. Volviendo a la fisiopatología de por qué se producen, pues la deformación física de estos tejidos, esta presión multiplicada 3 o 5 veces, esa presión directa hacia planos profundos, va a producir una destrucción tal, como les digo, que esos desgarros, esa separación de los tejidos internos subcutáneos, sobre todo tejido adiposo, tejido muscular, originan también el bloqueo local de lo que es el drenaje linfático.
Cuando tú combinas la fricción con el cizallamiento, vamos a encontrar una imagen como esta. Una imagen de una destrucción tisular grosera, donde vas a ver, lamentablemente, partes óseas del hueso sacro. Y podemos encontrar lo que llamamos bolsillos, en mi país se le dice conejeras, que pueden ampliar, esos canales pueden ampliar la lesión que vemos a continuación. Para terminar, voy a hablar un poquito de que esta persona es una persona con diabetes y en el paciente diabético este tipo de lesiones son sumamente peligrosas porque pueden acabar con la vida del paciente. Entonces, paciente que está encamado, paciente que debe de laterizarse su cuerpo cada 2 horas. Es un paciente que tienes que cambiarlo de posición, no porque sea diabético solamente, sino por todos los pacientes tienes que utilizar lo que es el protocolo para evitar las úlceras por presión. Cuando tú combinas todas las fuerzas, para mí la herida más impactante en diabetes es lo que conocemos como el pie de Charcot. Tú vas a ver este pie que está completamente deformado, es un pie que ha perdido la bóveda plantar, hay una caída de la bóveda plantar, no tiene el arco plantar que estamos acostumbrados a ver, que en mi país se le dice puente, entonces se ha caído. Y la diabetes es actualmente la principal causa de lo que es la neuroartropatía de Charcot, que es como se conoce. El Charcot podemos definirlo como una patología de articulación, donde van a coexistir la destrucción ósea, la destrucción articular, la fragmentación y lo que es el remodelado óseo. Es muy frecuente y inclusive he tenido pacientes que tienen los 2 pies como pies de Charcot. Se presenta, ¿qué les digo? Se presenta en aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con pie diabético. Tiene 2 teorías, más o menos. Tiene una teoría que es la neurotraumática, como les mencionaba, que es por el daño neurológico que tiene el paciente, y postula que estos microtraumatismos continuos en lo que son las articulaciones del centro del pie van a producir lo que son fracturas subcondrales. La ausencia de dolor permite que esas fracturas no sean descubiertas a tiempo, ni sean tampoco tratadas a tiempo, y terminen fragmentando o luxando las articulaciones del centro del pie. La otra teoría que hay, y es una teoría que también me parece bastante lógica, es la teoría neurovascular. La neuropatía autónoma, que es la neuropatía en la que el paciente no suda, es la neuropatía en la que el paciente va a tener un daño cardíaco, su corazón no late como debe de latir, sus intestinos no se mueven como se deben de mover. Eso es producto de la neuropatía autonómica. El deseo de la sexualidad está disminuido, no puede disfrutar de su sexualidad. Va a conducir a lo que es una vasodilatación periférica que va a estimular a la reabsorción ósea y predispone también a las fracturas. O sea, vamos a tener unos huesos que son mucho más frágiles y mucho más fáciles de lesionarse. Al margen de ambas teorías, parece claro que de todos modos, que un mal balance entre la formación y la reabsorción ósea, la resorción ósea, son claves para lo que es el desarrollo de la neuroartropatía de Charcot. ¿Qué ustedes van a ver en las fases iniciales? Van a ver que la resorción ósea está aumentada, va a condicionar la disrupción del arco plantar, produciendo esa caída que se ve claramente en la imagen. El problema básico de la neuroartropatía es que a menudo la destrucción ósea ya no es corregible. Y nuestros pacientes lamentablemente llegan con signos como son la ausencia del sudor, la ausencia del aumento del edema, perdón, el aumento del edema y la ausencia de la percepción de que algo pasa en ese pie que ya está fracturado. Lamentablemente casi todos los pacientes con este tipo de neuroartropatía el diagnóstico se obtiene en una fase tardía, donde ya la destrucción ósea pues no es corregible. Un pie diabético un pie diabético como este, un pie diabético donde hay la neuroartropatía de Charcot, nos obliga al clínico a descartar la presencia de tantas fracturas que muchas veces cuando aparece este tipo de úlceras, estamos hablando de que las lesiones que existen internas son unas lesiones mucho más invalidantes
que pudieran llevar al traste, no solamente con la pérdida de la extremidad, sino con la pérdida de la vida del paciente. Entonces, para mí el Pidel Charcot es la combinación única de lo que es todas las fuerzas que pueden existir para lesionar una herida. La fuerza interna tangencial, la presión externa, la presión vertical, el deslizamiento, y eso acompañado de una excesiva bipedestación. El tiempo que tiene nuestro paciente de pie, sin darse cuenta de que está produciendo una lesión, es lamentable, y al mismo tiempo ocurre más en personas que están solas, en personas que tienen que hacérselo todo en la casa, personas que tienen que cocinar, personas que tienen que limpiar, personas que no tienen alguien que les acompañe. Puede producir lamentablemente este tipo de lesiones en ambos pies. Y nosotros dentro de nuestros países que no tenemos un cuidador que nos ofrezca el Estado, ni tampoco le ofrecemos unos zapatos de descargas al paciente, ni ofrecemos la prevención que verdaderamente deberíamos de ofrecer, es cuando estas lesiones pues hacen que el diagnóstico sea realmente triste. Les agradezco a todos pues su atención a esta conferencia. Espero que no me haya pasado el tiempo y hasta la próxima.